En Colateral, buscamos una forma diferente de hablar de deporte. Sabemos que el resultado es importante, pero no lo es todo. El deporte tiene tantas capas, medios, expresiones y aquí caben todas. En este espacio queremos dialogar, cuestionarnos, conectar notas, estadística e historia de la mano de expertos y aficionados. Para construir juntos una perspectiva del deporte colateral. Este podcast es producido por We Solve Music. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Colateral. Yo soy Andrea. Y yo soy Raquel. Y en esta ocasión hablaremos de un tema que creemos que cada vez, por suerte, es más frecuente en las noticias deportivas, que es la salud mental de los jugadores y jugadoras. ¿Cómo ves, Raquel? La importancia de los medios de comunicación y en esta nueva era de las redes sociales, cómo los jugadores están expuestos constantemente dentro y fuera de la cancha de lo que hacen y no hacen, y cómo esta presión los lleva a muchos a quebrar y a levantar la mano en su caso. Sí, de hecho, haciendo revisión para este episodio, di con un artículo hecho por un par de universidades en Países Bajos, en donde hacen una revisión sistemática de muchos otros artículos que hablan sobre la salud mental en el deporte, y mencionan que 3 de cada 10 deportistas sufren severos problemas de depresión y de ansiedad a lo largo de su carrera, y a su vez también durante su carrera, mientras están activos, también hay un montón de evidencias de un alto consumo, por ejemplo, de alcohol, y no solo de alcohol, ya hablaremos del caso de otro tipo de sustancias que utilizan como para la evasión de la constante presión que están viviendo hoy en día. Yo creo que la primera que puso este tema, seguramente hubo más, pero de la que se habló fue Naomi Osaka, esta tenista de origen japonés, que, pues bueno, constantemente ha hecho, no solamente en redes sociales, también en declaraciones, que ella no está de acuerdo con el tipo de presión o de reglas que se ejercen en las jugadoras, de siempre tener que atender a los medios y siempre tener que estar dando explicaciones de todo lo que hace o no hace dentro y fuera de la cancha. Como bien mencionabas, afortunadamente, de hace no mucho para acá, ya se le da la voz al jugador y llega esta chica de 21 años a levantar la mano, esta chica introvertida, y casualmente es la que levanta la voz literal y dice: yo hasta aquí no doy, yo necesito ver por mi salud mental primero que por los medios, que el dinero, que por las reglas, porque justamente en el abierto francés es multada por no ir a estas obligaciones de ruedas de prensa, y a raíz de esto vemos muchos comentarios de sus compañeros tenistas, de directivos, como fue Billie Jean King, que se desató la polémica, en realidad, este debate en el que cómo el jugador sí debe de cumplir con esas responsabilidades que le llaman, pero literal, ¿a qué costo? ¿A qué costo alguien puede decir: yo no puedo con esto? Muy importante ese tema financiero que ellos también ponen sobre la mesa, cómo hay compromisos con las televisoras, compromisos con las marcas. Y como dices en este dato de 1 de cada 3 deportistas que reportan ansiedad, pues de cuántos estamos hablando y de cuántos no nos enteramos, hasta qué punto su acompañamiento de entrenadores lo lograron amortiguar o qué secuelas continuaron con ellas, ¿no? Ay, sí, digo, a ver, yo creo que esta Osaka abrió una puerta y van a empezar a salir demasiadas cosas, porque yo no creo que la presión para los atletas sea novedad, pero sí creo que la forma es distinta. ¿En qué sentido? A ver, un atleta vive, pensando obviamente en atletas de alto rendimiento y en estos que están en una gira constante, están rodeados de, pues, soledad, de no tener quizás un círculo de amigos cercanos con ellos,
Muchos ya viajan con sus familias, pero otros no. Digo, el mismo Federer declaró muchas veces el sacrificio que tuvieron que hacer Mucho como movimiento. familia para que él pudiera seguir con su carrera deportiva. De hecho, en su retiro justo lo mencionó. Y también la angustia, la presión. En el tema del COVID hubo mucha incertidumbre de si iban a poder o no cumplir con sus compromisos. Recordar que cada uno de los atletas es patrocinado por alguna marca y estas marcas les piden ciertos resultados a su vez o cierta exposición mediática. Y sobre todo este tema, Raquel, que el atleta tiene que ser perfecto las 24 horas, los 7 días de la semana, porque no solamente es un producto, por así decirlo, que sí es un producto, en cancha o lo que hace con una raqueta o lo que hace con un balón o lo que hace en una pista, también es lo que hace fuera de este escenario deportivo y que las marcas al final los usan como estandartes de muchas otras cosas. Entonces la presión va mucho más allá que lograr o no un resultado. Ahí hay un tema que mencionas muy importante, que hay mucha, aún así con toda la exposición que ellos viven de 24 horas dentro y fuera de su cancha, hay mucha información que no vemos. Hay información, noticias o esos momentos difíciles para el ser humano como tal, no tanto el deportista que debe estar preparado, que le exigimos que esté siempre al 100, pero esos momentos de estar en movimiento todo el tiempo, con exigencia física también, poco se hablaba antes del desgaste mental pre-evento, en el evento y post-evento, de que se tiene que hablar cuando Billie Jean King menciona su frase famosa de que esta presión, este ojo del huracán es un privilegio. Yo creo que muchos van a estar a favor y muchos van a estar en contra. Bueno, yo en lo personal siento que sí es un privilegio, pero hay límites en los que se nos olvida que el deportista tiene que estar sano, no solo físicamente. Sí, creemos que están hechos de otra manera y siguen siendo personas, ¿no? A mí me parece muy impresionante estas declaraciones que ha hecho Michael Phelps, el máximo ganador de medallas en la historia de las Olimpiadas, que dice que a lo largo de su carrera sufrió varios como episodios de depresión y de ansiedad extrema y que se llegó a cuestionar una y mil veces cuál era su identidad, porque pues sí, este chico de Baltimore que llegó a romper todos los récords del mundo en la natación, pero ¿quién era él? De hecho, no sé si recuerden, pero por ahí creo que fue, pues ya al final de su etapa, que lo declararon fumando marihuana. Obviamente la federación le quería poner multas y lo querían destituir y un montón de cosas lo expusieron y demás. Y él habla que, digo, sin justificar sus acciones, pero él habla de cómo tenían que recurrir a estos excesos con tal de sobrellevar su día a día, que eran unos entrenamientos de más de 12 horas, el tener que siempre tener una dieta específica, consumir ciertas calorías, rendir en tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, hay muchas cosas detrás. También este australiano Ian Thorpe habla de los procesos de depresión que ha pasado post etapa deportiva y se relacionan mucho con la identidad. ¿Qué más son aparte de esta máquina generadora de medallas o de resultados? Y en ese sentido, yo no recuerdo muchas notas que hablaran muy en contra de Phelps. Siento que ahí también la gente estuvo, no quiero decir que a favor, pero no fue tan dura con Phelps en el tiempo en el que sale esa nota. Y también lo vimos con esta corredora, con Sha'Carri Richardson. El apoyo de la gente tras la noticia de su descalificación fue muy importante. Yo recuerdo ver demasiadas páginas, tweets, apoyando que esta regla no debería estar, que no tenía que ver con lo que estaban marcando. Siento que ahí la gente apoyó un poco más a la persona que los mismos medios. No, sí, digo, para dar un poco más de contexto, esta corredora que se esperaba que fuera una de las máximas figuras de Tokio 2020, pues no pudo ir porque dio positivo en doping en marihuana. Exacto, hablando Hablando justamente de de esto, ¿no? esto que Y lo interesante de esta chava es que si te pones a ver el trasfondo de por qué hubo el consumo de marihuana, dices, híjole, pues a la presión que está un atleta, porque
Digo, tú leías la nota y cómo fue consecuencia de la misma entrevista de un reportero y cómo se desató ahí. Es impresionante porque los medios que yo recuerdo mencionaban, esta atleta salió con doping y pierde su calificación. Ah, muy bien, pero ¿qué más hay atrás? Ah, bueno, es que consumió marihuana. Ah, pues oye, ¿qué pasó? ¿Cuánta marihuana? ¿Cuándo? ¿Qué? O sea, ¿dónde está la reglamentación? ¿O hay un área gris ahí? Y lo siguiente, no recuerdo que se haya quedado muy marcado que en realidad un reportero una semana antes o días antes de su clasificación llega y le pregunta por su madre biológica, que sabemos no fue quien la crió, pero llega y le pregunta por la muerte de su madre que acababa de pasar. Y lo importante o lo impresionante es que ella se entera literal por el reportero y desencadena además de un luto, un shock, que ahora podemos también mencionar cómo los medios se han ganado su mala fama, cómo hay varios reporteros muy imprudentes. En otro ejemplo de cómo esta presión que viene de los medios juega con la salud mental de los deportistas. No, totalmente, totalmente. Y cómo por ganar la nota pasan por encima de la persona. O sea, ¿cómo te atreves a irle a preguntar con todo el contexto de esta chava que ha crecido en un, pues sí, con una vida súper difícil? Te atreves a preguntarle algo así de delicado semanas antes de llegar a Tokio, ¿no? Y no solo eso, yo también pensaba, y creo que fue la gran noticia, bueno, hubo varias grandes noticias en Tokio, siguiendo como con esta línea de las Olimpiadas, pero la gran noticia fue el retiro de Simone Biles por su salud mental, que decía que ella no se sentía segura y cómo había una altísima expectativa de verla brillar en esta justa deportiva y que había muchísimas opiniones divididas. Yo me acuerdo haberme metido a redes sociales y había gente que decía así como, ¿cómo es posible? Si es la máxima, ¿cómo se atreve a deshonrar a su país de esta manera y no traerse las medallas que se esperaban de ella? Inclusive hasta comentarios racistas de que, pues, este tipo de personas no aguantan ni la fregada. Y bueno, es una niña que venía de pasar por un proceso, digo, todos, no sé si todo el mundo sepamos, pero bueno, todo este contexto que pasó con la Federación de Gimnasia Femenil, en donde se procesó al doctor que había hecho un abuso sistemático sexual contra las gimnastas y un abuso físico y de violencia hacia ellas en sus modos de entrenar. Simone Biles fue víctima de esta persona que ya está en la cárcel y tuvo que estar dando declaraciones constantes previo a esta competencia y también cómo ella se sintió totalmente desprotegida por su misma federación y esa federación era la que le estaba pidiendo ahora ganar un número X de medallas durante las Olimpiadas y pues nada, traen mucha cosa cargando en los hombros los deportistas. ¿Cómo es de recurrente que no le perdonamos al superhéroe que levante la mano y diga, hasta aquí puedo porque voy a tronar? Es algo que no veíamos, no hemos visto mucho a lo largo de la historia. Tiene poco que se están levantando manos a favor de la salud mental de la persona, del jugador, y nos impresiona que en lo más alto, referentes muy top en sus deportes, levanten la mano y digan, no puedo seguir porque tengo que ver primero por mi salud mental. A mí yo les aplaudo a estas atletas porque se necesita mucha fortaleza para poder decir no puedo, cuando toda tu vida te han entrenado para que puedas. No importa, no importa cómo, no importa dónde, no importa qué sientas, no importa si te duele, si traes lesiones, no importa si entrenas con frío, con calor extremo, tienes que rendir. Y el hecho de que digan, hasta aquí, no puedo más, a mí se me hace súper valioso. Y siento que es un común denominador en varios deportes que si alguien una vez se atrevió a levantar la mano, era, ¿cómo? ¿No puedes? Aquí hay otra persona. ¿Y dónde está el acompañamiento? ¿Cómo queda la industria? Que un poco vamos a hablar enseguida de cómo la industria está rebasando al deportista. De hecho, sí, hay muchos videos como muy famosos en redes sociales, digo, en YouTube o así. A mí no se me hacen nada chidos, pero pues te enseñan una cruda realidad del deporte de, por ejemplo, en China, cómo tienen a
cientos de niñitas de 6 años clavadistas, haciéndolas llorar, haciendo que se abran en split, que aguanten ese dolor, y van haciendo filtro. La que no aguanta ese dolor ya no tiene madera, la famosa madera de no tiene madera, no tiene madera, entonces de 100 me quedo con 50, de esas 50 lo llevo a otros extremos y me quedo con 15, y de esas 15 las sigo, digamos, presionando hasta que me quede con 5, y entre esas 5 que se jueguen al final el pase. Y si truenan, pues saco a otra y saco a otra. Y así es como aplican muchos países como esta selección de deportistas. Qué importante el contexto en el que levantan la mano, porque como bien dices, ya están en la cima, no están en el filtrado, y ahí ya tienen un poquito más de poder sobre sus decisiones. Vemos muchos casos de deportistas de alto rendimiento que mencionan o confiesan que ellos a veces no saben ni decidir qué se van a poner, ni qué van a comer, ni qué van a hacer. No digas un día, durante meses ya tienen todo preparado, y que de repente se escuche su voz, para muchos ha sido, yo creo, difícil, para los que no lo han podido levantar, y todavía también, como dices, qué fuerza, porque de todos modos, haciendo esta declaración, no salen del ojo del huracán, al revés, vuelven a estar en una presión, en un juicio, porque no sabemos mucho de ese contexto que los llevó a estar en ese momento de caos. Sí, y a mí hay algo que siempre me lo he cuestionado con mis colegas, que, a ver una lesión física es bien fácil, ¿no? Pues ves el morete o ves la rodilla inflamada o ves la costra, no sé, la cicatriz de lo que dejó ese accidente, ¿no? Pero la salud mental, a pesar de que sí hay muchos síntomas y signos que tú puedes observar en la persona, no es tan clara y no puedes saber en qué momento está llegando como al límite, en qué momento va a tronar, en qué momento no va a tronar, como si puedes, no sé, un fisio puede ver lo tensos que están los músculos, inclusive hasta hay aparatos hoy con tanta tecnología que pueden ver como el nivel de electricidad en las fibras musculares y saber si van a tronar o no. Pero a nivel mental hay escalas de percepción, hay un montón de cosas, pero en realidad es todo subjetivo. Y hay algo que se utiliza en las investigaciones, que es sesgo de deseabilidad social, que siempre voy a contestar un poquito mejor de lo que es mi realidad. Es decir, si me preguntas, ¿has estado cansado? Probablemente yo diga, poquito, pero en realidad estoy que me lleva la fregada. Sí he estado muy cansada. Pero es este sesgo de siempre tener que verme bien o estar bien ante los ojos de las demás personas. Y creo que esto viene mucho acompañado, ese sesgo, porque hay mucha presión también económica, de patrocinios, de resultados, de rankings, de esta parte también financiera del deporte, y esas exigencias que también un jugador lleva de sus marcas, de sus contratos, de sus números como tal. Y ellos alegan un poco que esta presión que ellos exigen de que el jugador vaya a los medios y reporte obligatoriamente, como en estos casos, o como en el caso de Osaka, que esto es bueno para sus números, sus propios números, su rating, sus medios. A mí me parece un poco ya viejo el tema de que para ellos el rating es lo que les manda, pero estamos viendo en esta era miles de otras formas en la que el consumidor, literal, consume el deporte, y peor aún, o mejor aún, el deportista como tal conecta con una base de fans, con una comunidad mucho más directa desde sus propios medios. Entonces, ahí viene otra vez el debate de qué tanto está la industria exprimiendo hasta qué límite a un deportista de que reporte, de que haga lo que está esperado. No digo que no tenga que cumplir, claro que hay responsabilidades, pero volvemos a hablar de la palabra límites, cómo fue llevado al más del límite este jugador de la NFL recientemente. A este Tua Tagovailoa, que tuvo pues el protocolo de conmoción, digamos que no se llevó de la mejor manera, y aunque fue obvio que tuvo pues por ahí una conmoción en el campo, siguió jugando y no solo eso, lo metieron en el siguiente partido y volvió a sufrir esto, y pues como el show está por encima de la persona, tristemente. Cómo hay aún esos intereses, como dices, por encima de la persona,
Y en este caso era salud mental, pero también vida o muerte. Sí. Creo que ahí se expusieron muy fuerte estos directivos y creo podemos continuar mencionando también cómo hay jugadores, deportistas, en especial de deportes en equipo, por ejemplo, un Messi, que cómo también vimos para muchos el mejor de los tiempos tronarse bajo una exigencia de lo esperado de todo un país cuando En la Copa América, en la Copa América falla este penal y como mencionabas, lo vemos quebrarse este superhéroe también. Ay, sí, pobre Messi, tanto que lo tiene que demostrar a los argentinos, solo para los argentinos, porque todos los demás sabemos la pieza de jugador que ha sido durante toda su historia, pero yo creo que fue muy triste ver cómo este jugador que, no sé, lo hemos visto hacer de todo y lo admiramos, se quebró de esa manera cuando falla el penal por segunda vez en la Copa América. Digo, ahorita no estamos hablando de la última edición, que la última edición ya la ganó, pero yo sí creo que ahí se cuestionó, digo, no lo sé yo, lo dijo abiertamente, se cuestionó seguir en selección y yo creo que hasta se ha de haber cuestionado seguir jugando fútbol. Y pudimos ver como la otra cara de la moneda ahora que ganó esta Copa América, pues la felicidad y hasta cómo elevó otra vez su nivel, cosa que nos pone en estos puntos suspensivos de ¿qué pasará? ¿Este mundial le pasará como en la Copa América? ¿Ahora sí ganarán? Pues fíjate que hablando de la salud mental y en este caso de la expresión de los sentimientos a flor de piel y literales de esos exponentes, me voy con un buen sabor de boca porque siento que son muy buenos ejemplos para las generaciones futuras. Ver a una Osaka, ver a una Sha'Carri, ver a una Biles, de que está permitido parar la vida, mientras que también la salud mental es tan importante y delicada. Vemos a Federer y Nadal llorando de la mano, juntos, su cara, y me dio mucho gusto ver los comentarios en redes de wow, una masculinidad no frágil que puede expresar sus sentimientos hasta quebrar y verse vulnerable y verse con una tristeza y con los sentimientos a flor de piel y sentimientos encontrados, y con esta nueva facilidad de mostrarse y de levantar la mano, independientemente de que los medios, de todo lo que hemos estado hablando, sean todavía muy filosos con ellos, puedan expresarse y dar mejores ejemplos en general a las nuevas generaciones. De acuerdo, yo creo que está bien que los atletas se vean vulnerables y que expongan que también son de carne y hueso y le dan chance a las personas que los seguimos o las seguimos a mostrarnos de la misma manera. Entonces, bien por ellos, bien por ellos. Pues bien, continuamos con la conversación en redes sociales. Vamos a estar ahí teniendo varios debates sobre lo que hemos hablado hoy. Y también coméntenos qué otro deportista se nos fue por ahí, algún ejemplo, un gran ejemplo de que fue sano su comunicación y en favor de su salud mental. Así que continuamos las redes sociales, la conversación. Hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Colateral. Te invitamos a seguirnos en tu plataforma favorita y a compartir este episodio a quien creas que lo puede disfrutar. Esperamos haber despertado tu curiosidad para seguir buscando una perspectiva del deporte colateral. Yo soy Andrea. Y yo soy Raquel. Continuemos con la conversación en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, @colateralpd. Hasta la próxima. Este podcast es producido por We Solve Music.